La Revolución Inglesa, 1642-1688. En Inglaterra, durante el siglo XVII, se había formado un parlamento, que es un grupo de personas influyentes, militares, religiosos, surgidos de la clase burguesa, que pretendían tener una participación en las decisiones del gobierno del rey Jacobo I. Ya en el gobierno de Carlos I se inició un conflicto con el Parlamento cuando el rey se niega a dar derechos a estos. El conflicto fue directo con el Parlamento y el rey, iniciando una guerra civil. El liderazgo del Parlamento era de Oliver Cromwell, con una postura radical. El rey se opuso a la resistencia hasta una segunda guerra civil que terminó con su captura y decapitación en 1649. La monarquía se terminaría e iniciaría un gobierno republicano, bajo el mando del Lord Protector de Inglaterra, Oliver Cromwell. Sin embargo, había muchos opositores y Cromwell terminaría disolviendo el Parlamento y creando un gobierno totalitario. La muerte de Cromwell en 1658 abrió el camino para el regreso de la monarquía de Carlos II. Sin embargo, el Parlamento mantuvo el poder que había ganado. Se iniciaron nuevamente conflictos con la monarquía y el Parlamento por las diferencias entre católicos y protestantes, lo que permitiría la consolidación de la propuesta de un gobierno parlamentario. En 1688 se inició la gloriosa revolución con el triunfo de un nuevo rey, Guillermo de Orange o Guillermo III de Inglaterra. Esta revolución consolidaba los derechos del Parlamento y su participación política, que a lo largo de la historia formará un nuevo sistema político inglés, la monarquía parlamentaria o constitucional. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial, ya que supuso el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea y el mayor cambio político y social que se ha conocido nunca en Europa. Se produjo a finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1789. Por aquella época, en Francia gobernaba el rey Luis XVI. Era una monarquía absoluta, es decir, el rey tenía todo el poder y podía tomar todas las decisiones que le diera la gana sin tener que rendir cuentas a nadie. Gracias a este poder, Luis XVI y todos los nobles que le apoyaban tenían grandes riquezas y grandes privilegios. Mientras tanto, el pueblo llano, la burguesía, la gente normal, como los abogados, médicos, artesanos, comerciantes o campesinos, tenían que pagar muchos impuestos y vivían, la gran mayoría, en la miseria. Hartos de esta situación, las clases sociales más desfavorecidas formaron una Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una Constitución donde se recogieran los derechos y deberes de todas las clases sociales de manera más justa e igualitaria. A partir de ese momento, comenzaron violentos disturbios. El 14 de julio de 1789, en París, la capital de Francia, una gran masa de gente se dirigió a la Bastilla para liberar a todos los encarcelados que se habían opuesto al rey. Este asalto se convirtió en el símbolo de la revolución. En el resto del país también hubo muchas revueltas y los campesinos se rebelaron violentamente contra los nobles, saqueando y destruyendo sus castillos. La Asamblea Nacional tomó el poder y gobernó basándose en tres grandes ideas: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Los nuevos gobernantes escribieron un documento muy importante, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente de la Constitución que se aprobó 2 años después. El pueblo francés destronó al rey Luis XVI y tanto él como la reina María Antonieta, su esposa, fueron decapitados en la guillotina. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron muchas, pero lo más importante fue que acabó con la desigualdad entre las clases sociales, que se establecieron nuevos derechos para los ciudadanos y que se difundieron las ideas democráticas al resto de los países de Europa. Cómo un imperio que había durado siglos se desmoronó en cuestión de meses. En 1917, Rusia vivió una de las transformaciones más radicales de su historia, la Revolución Rusa. Pero, ¿qué llevó a un imperio tan vasto y antiguo al colapso y a la revolución? Para entenderlo, debemos mirar hacia el zar Nicolás II, último monarca de la dinastía Románov. Soy el elegido por Dios para gobernar Rusia. Mi poder es absoluto. Sin embargo,
El gobierno autocrático de Nicolás II era cada vez más ineficaz. Mientras, la industrialización trajo consigo cambios sociales profundos. Trabajamos la tierra de los nobles, pero apenas tenemos para comer. La Primera Guerra Mundial empeoró la situación. Rusia sufrió enormes bajas en el frente y la economía colapsó. Estamos muriendo en la guerra mientras nuestras familias pasan hambre en casa. La incompetencia militar del zar aumentó el descontento. En casa, la inflación y la escasez de alimentos provocaron disturbios. No hay pan en las tiendas. Nuestros hijos están hambrientos. Los soviets, consejos de trabajadores y soldados, empezaron a ganar poder. Nicolás II abdicó y un gobierno provisional tomó el control. Sin embargo, el gobierno provisional no logró resolver las crisis urgentes. En octubre, los bolcheviques, liderados por Lenin, vieron su oportunidad. Los bolcheviques tomaron el poder en la Revolución de Octubre. La revolución fue impulsada por el descontento social, la guerra y la ineptitud del zar. Además, el deseo de cambios radicales fue alimentado por las promesas de los bolcheviques. Dio lugar a la creación de la Unión Soviética y cambió el curso del siglo XX. Y así, Rusia pasó de ser un imperio zarista a convertirse en el primer estado socialista del mundo. Monarquías. Durante la Edad Media, las monarquías cedieron sus atribuciones a los señores feudales, que eran los encargados de recaudar impuestos, defender el territorio y administrar la justicia dentro de sus feudos. A cambio, los reyes prometían protección. Como dijimos, a partir del siglo XV empieza a centralizarse el poder y a unificarse el territorio en manos de los reyes. Esto sucedió en parte porque la crisis del siglo XIV hizo que los señores feudales recurrieran a los reyes para obligar a los siervos a pagar impuestos, lo cual hizo que los reinos desarrollen un ejército propio. Además, las monarquías comenzaron a centralizar la recaudación de impuestos, para lo cual tuvieron que crear una administración propia del reino, formada por juristas y expertos salidos de las universidades y financiados con recursos que venían del capital bancario. Por último, los reyes, para centralizar en sus manos el poder y las atribuciones que antes pertenecían a los señores feudales, se apoyaron en las ciudades, que cada vez reunían más poder por el desarrollo del comercio. Los burgueses apoyaban a los reyes frente a los señores para ganar independencia frente a ellos, consiguiendo que los reyes otorgaran libertades y privilegios a ciertas ciudades, así como la condición de individuos libres respecto de los señores.